¿Dónde está mi café? Sillan, sillan, sillan. Sabes perfectamente que Don Sillan no se encuentra bien. ¿Acaso vienes a echarme la culpa? No solo quiero preguntarte, ¿por qué le haces traducir tantos documentos? ¿Para qué? Esos documentos son todos inútiles. Lo hice a propósito. ¿Estás satisfecho con esta respuesta? ¿Cómo puedes ser así? ¿Qué decepción me das? Todo lo que hago te decepciona. Tengo problemas con Don Sillan. Siempre te pones de su lado. Porque ella es más amable que tú. Ella es amable. Yo soy malvada. Cuando estás enamorado, hacer tonterías siempre te hace sentir feliz. Porque es una forma de demostrar el amor. Antes pensaba que en el amor terminar mal era algo triste. Hoy me he dado cuenta de que lo más triste es no ser necesitado. Porque ni siquiera tienes la oportunidad de terminar mal. Siempre pensé que yo estaba a su lado, porque él me necesitaba. Ahora me doy cuenta de que solo yo asumí que él me necesitaba. Mi amor es como un helado. Al final siempre se derrite. Zouran. Geofotografía. ¿Cómo te encuentro aquí? Te estaba buscando. No bromees, ¿qué haces aquí? Realmente te estaba buscando. Escuché lo que te pasó hoy y temía que estuvieras mal. Entonces acompáñame a tomar unas copas. Creo que no debería beber mucho o los dos nos emborracharemos. ¿Quién te cuidará entonces? Eres realmente un buen amigo. Entonces bebamos hasta caer. ¿Tienes algo en mente? ¿Cómo podría tener algo en mente? Una persona sin corazón. ¿Cómo puede tener preocupaciones? Algunas personas no nacieron sin corazón. Es porque ella dejó su corazón en otra persona. Dije geofotógrafo. ¿Acaso todas las personas que se dedican al arte hablan tan empalagosamente? Solo di un corazón. No siempre es así. Quizás simplemente lo perdió. ¿Le has confesado tus sentimientos? ¿De qué sirve que le confiese mis sentimientos? En su paisaje. Simplemente no existo. Que él te vea o no en su paisaje no es importante. Lo importante es que debes creer que tú también eres un paisaje. No necesitas admirar desde abajo el paisaje de los demás. Pero a veces las personas somos ambiciosas. Yo solo espero que en mi paisaje él tenga un pequeño espacio. ¿No es ridículo? La razón por la que las personas sufren. Mientras admiras el paisaje de otros desde abajo, quizás haya alguien más admirando tu paisaje desde abajo. No me des tantas lecciones cuando estoy borracha. No puedo recordar nada de eso. De todas formas sé que en mi paisaje no hay nadie más que yo. Soy yo. Soy yo quien siempre te ha admirado desde abajo en tu paisaje. Si solo te dieras la vuelta podrías verme. Pero nunca te has dado la vuelta.
Está bien. Te dije que no bebieras tanto, pero no me hiciste caso. No he bebido tanto. Está bien, te llevaré a casa, ve a darte una buena ducha. Y descansa un poco. A casa. Ahora que lo pienso, olvidé las medicinas para el resfriado que compré para mi madre. Se quedaron en la oficina. Te llevaré de vuelta a buscarlas. Lo siento, GU fotógrafo, por causarte tantos problemas. No me digas, lo siento, nunca lo hagas. Vamos. Estoy bien, no te preocupes. Don Sillán. ¿Qué tarde es? ¿Cómo sigues todavía en la oficina? Vine a buscar algunas cosas. Thoran. Quiero disculparme por lo que pasó hoy. Ambos queremos lo mejor para Jiren, no deberíamos ser tan rencorosos, ni pensar solo en nuestros propios intereses. No puedo aceptar tus disculpas. No sé qué harás después de esta disculpa. ¿Estás borracho? Está bien, puedes seguir ocupado, me voy primero. Espera a Thoran. Sí. Parece que ustedes dos están progresando bastante bien. Todavía tengo que agradecértelo. ¿Agradecerme? Gracias a tu aparición pude acercarme a ella. Pero no pareces muy feliz. Si la persona que te gusta está triste, ¿cómo puedes estar feliz? Es una contradicción. Obviamente, estás cada vez más cerca de ella, debería hacerte feliz. Pero al verla triste, también me pongo triste. Pero el amor es egoísta en sí mismo. ¿Por qué vienes tan tarde hoy? Quiero pulir un poco el plan. También puedo ayudar a Rongswan a aliviar algo de carga. El seguro se conmoverá mucho. Preferiría que no lo supiera. Está bien, espera a Thoran, me voy primero. Ten cuidado en el camino. Ya sé que no puedes acompañarme. ¡Ánimo! Don Sillán. Volví para recoger algunas cosas. ¿Qué pasa? Realmente ya revisé esto. Tampoco sé por qué sucedió. El tema del próximo mes de nuestra revista Jiren lo usó Aisan antes. ¿Por qué hiciste eso?
Claro que sé que solo tenemos una relación laboral. No sé por qué el editor cree que hay otra cosa entre nosotros. No solo quería recordarte algo. También quiero darte un consejo. No vivas siempre dependiendo de recordatorios, es agotador. Hola. Es muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Para qué me buscas? Solo quería decirte que... Ya lo he mejorado todo. Mañana estará listo. Bien, ya veo. ¿Tienes algo más? ¿Y tú? No trabajes tan tarde en el futuro, no es seguro volver a casa sola. Oigan. Gracias. Es normal que un jefe se preocupe por sus empleados. Zouran. No lo sé. Pero parece que ha bebido mucho. No es muy bueno para mí. Zouran, esta persona, aunque no tiene buen temperamento, pero ella es muy amable. Así que espero que no te preocupes por ella. No te preocupes. No me importaría. Puedo llevarme bien con ella después. Es mejor que pienses así. Buenas noches. Ven más despacio. Estoy bien. Más despacio. De verdad está bien. Entonces regresa temprano y descansa. Está bien, entonces vete rápido. No tengo que ayudarte. No hagas ruido hasta que los vecinos descansen. Vamos, vamos, vamos. De verdad está bien, de verdad. Adiós. ¿Por qué? Asistente Zou, usted como una chica. ¿Puedes ser reservado? Por supuesto que no soy tu sillán. Estoy hablando contigo. No te involucres con Sillan, eres tan ruidoso. No tengo miedo de hacer ruido con los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto bebiste esta noche? Quiero que te preocupes. Quiero decirte que una chica bebe tanto. No es seguro afuera. ¿Cómo sabes que estoy bebiendo? ¿Don Sillán te lo dijo? Puedes dejar de ser irracional. No apuntes todo a Don Sillan. Estoy apuntando a ella. Bien, ve a la empresa mañana por la mañana. ¿Sabes quién está apuntando a quién? ¿Este hombre vio a una mujer hermosa? El cerebro no gira. Estoy loco de nuevo. ¿A quién crees que este Don Sillán ha ofendido? La habitación se ve así.
Escuché que incluso el monitoreo está roto. ¿Qué está pasando? No sé quién lo hizo. Fue así por la mañana. ¿Qué pasó anoche? No lo sé. Mira lo que ella dice. ¿Qué pasa? Thuran. Sé que siempre has tenido una opinión sobre mí, pero tienes algo que decir. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres decir? Te he tolerado en todas partes estos días. No porque te tenga miedo. No quiero avergonzar al editor. No esperaba mi paciencia. Deja que te mueras así. Ella mintió, estaba robando el diseño de la empresa. Lo vi. ¿Qué está pasando? Ella se lo robó. Ella también hizo lo que filtró la muestra de nuestra empresa. Y la última pasarela. También lo rompiste tú mismo, ¿verdad? Debe haber algún secreto. ¿De quién dices tonterías? Entonces, ¿quieres decir? Don Xian lo hizo él mismo. Si ella dirigió y actuó. Con pasión aquí. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque ella se enteró y descubrí su conspiración. Un plan tan amargo, Thuran. Sé que siempre piensas. Soy el obstáculo entre tú y el editor. Por eso me has estado apuntando a mí. Escuché que ayer eras por mí. Me peleé con el editor en jefe, ¿por eso te hizo así? Avergonzado. ¿Has tenido suficientes problemas? Estoy celoso de ti, Don Xian. ¿Robaste el diseño del pintor esta vez? Ahora abro mi cajón y lo entiendo todo. A mí. ¿Qué encontró la hermana Thuran? Lo sabrás en un momento. Es este zumbido. ¿Tienes algo que decir ahora? No es posible anoche. Ella ya se llevó esto. Editor, créeme, realmente no mentí. ¿Vas a beber anoche? ¿No me crees? No vas a hacer algo así, pero estás borracho. No lo sé. Así que prefiero confiar en ella. ¿Qué hiciste anoche, Xian? Ya me lo han dicho todo. Entendido. Siempre has estado conspirando contra mí. ¿Suman todavía se niega a contactarte? Quizás la lastimé demasiado. ¿Qué piensas hacer ahora? Planeo hacer un último esfuerzo para ganar su perdón. Pero antes de eso, quiero pedirte un favor. ¿Qué favor?
Quiero pedirte que le entregues esto a Suman. ¿Qué es esto? Es un vestido de novia. ¿Por qué yo? Porque eres la única persona que puede ayudarme. Una vez te prometí que compraría este vestido de novia, y ver con mis propios ojos cómo te lo pones, para convertirte en mi esposa. Pero no lo hice. Siempre te he debido una disculpa sincera. Zouran. Lo siento. No pude cumplir mi promesa. Gracias por haberme amado alguna vez. Gracias por todos los buenos momentos que me diste. Gracias por el crecimiento que me brindaste. Sé que una disculpa no es suficiente para que me perdones. Pero es lo único que puedo hacer ahora. Perdóname. Zouran. Te lo ruego. Está bien. Acepto tu petición. ¿Sucede algo, Estadón? Gracias por ayudarme tanto hace un momento. No me des las gracias, era lo que debía hacer. Siempre solías hacerlo así, protegiéndome a mi lado. Ayudarte hoy no tiene nada que ver con el pasado. Deja que el pasado se quede en el pasado. Algunas personas pueden mirar hacia adelante, pero otras solo pueden vivir de recuerdos. Por esta situación me disculpo en nombre de Zouran. No es necesario, solo espero no afectar la relación entre ustedes dos. No lo creo, nuestra relación no es tan frágil como piensas. Bien, entonces me voy afuera primero. Hermano Yunfei, vienes hoy. ¿Quieres decirme algo? En realidad no tengo nada importante, puedes estar tranquilo. Eso es bueno. Hoy, aparte de querer verte, también quiero hablar contigo sobre una persona. Zouran. También sabes que no quiero escuchar eso. Sé que hay malentendidos entre ustedes. Hoy vine aquí para aclarar algunas cosas. Estás cegado. Conocer a alguien es realmente muy difícil. Sé que conocer a alguien es muy difícil, pero si en este mundo esa persona sería yo. ¿Recuerdas lo que te dije antes? ¿Entonces la conoces bien tú? Nos llevamos muy bien hablando. Es él quien puede hablar bien contigo. ¿Hay alguna diferencia? Por supuesto que la hay. Algunas personas pueden hablar con cualquiera. Ese tipo de conversación se llama engaño. Lo que él te muestra. Las partes ocultas que no puedes ver. Entonces, ¿cómo puedes saber las partes ocultas? Mi sugerencia es conocerlo a través de las personas que lo rodean. Amigos. Exparejas. Fui testigo de la ruptura entre Zouran y Worui. Sé cómo sucedió todo entre ellos. Sé que Zouran, al igual que tú, es una buena chica fiel al amor. En una relación ella podría salir lastimada, pero nunca haría daño a los demás. Ella es fuerte, tan fuerte que nunca
Mostraría debilidad ante su expareja después de una ruptura. Fingir ser desdichada para buscar compasión. Ella es ingenua. Ella cree ingenuamente que en el amor, un corazón sincero puede cambiar otro corazón sincero. Realmente existe la existencia de un amor duradero. La petición de Worui me hizo sentir un poco triste. Porque tengo que entregar algo que siempre soñé a Suman. No puedo evitar sentir una pizca de amargura en mi corazón, pero también siento un poco de consuelo. Worui amadurado se ha vuelto valiente. Ayudar a Worui a entregar este vestido de novia a Suman. Lo hago de buena gana. Pero mi propio amor ya está en medio de la tormenta y ahora tengo que ayudar a mi exnovio a recuperar a su actual novia. La vida es realmente irónica. Dado que Worui puede volverse valiente, yo también debería tener el valor de ir a explicarle todo al editor jefe. Don Siyan y Ye Rongswan. Voy a buscar los documentos por ti. Ya que has llegado hasta aquí, ¿no me invitarás a tomar un café? Es muy tarde y a tomar café puede hacer que no duerma. Será mejor que lo dejemos para la próxima. Suman, gracias por estar dispuesta a verme. Zouran, antes te malinterpreté. No, antes también hubo muchas cosas que hice mal. Todo eso ya pasó. ¿Y él? ¿Aún no quiere verlo? Si aún lo tienes en tu corazón, ¿por qué no le das una oportunidad? Mira qué hermoso es este vestido de novia. Este es tu favorito, ¿verdad? Si no hay más oportunidades de volver a usarlo, ¿no sería una lástima? Dicen que superar las dificultades requiere coraje, pero a veces preservar el amor también necesita coraje. No es que no quiera verlo. Es que tengo miedo de que al verlo no pueda contenerme, de perder el control sobre mí misma. Ahora no sé si nosotros dos somos compatibles. Quizás nunca lo fuimos desde el principio, así que mejor aprovechar esta oportunidad. Es mejor un dolor corto que uno largo. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Pero en este mundo, ¿cómo podrían existir dos personas que sean completamente compatibles? Cuando dos personas tienen una relación, ¿acaso no es tú siendo más tolerante conmigo y yo cambiándome más por ti? En tu corazón aún te gusta Worui, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Aún no quiere verme? Solo puedo ayudarte hasta aquí. Suman,
Sé que no quieres verme. Pero tengo algo que decirte. Todos pensamos que el amor es lo más inseguro de este mundo. Solo las casas en el suelo y los números en la tarjeta bancaria son lo más real que existe. Entonces, cuando elegimos el amor, siempre hay muchas condiciones adicionales. Tenemos que cumplir con estas condiciones para enamorarnos. Siempre estamos eligiendo sin parar. Aquellos con más ahorros. Aquellos con mejores conexiones. Tratamos al otro como un socio de negocios. Como alguien que vive contigo, como un compañero de piso. Lo único que no hacemos es tratar al otro como un amante. Al final. Pero cuando realmente no deberíamos tener opciones. Schumann. Perdona mi ingenuidad. Perdona mi lentitud. No puedo vivir sin ti. Si el amor es una aventura, solo quiero emprenderla contigo. Sé que no tengo dinero. No tengo casa. Cuánto te amo realmente. Schumann. Worry. Schumann. Lo siento. Editor, ¿podemos hablar un momento? Claro que sí. Verás, editor. Creo que ya han pasado 3 días. Deberías ir a buscar a la hermana Zouran, estoy seguro de que ella también ha estado esperándote todo este tiempo. Lo que hizo esta vez fue excesivo. Editor, confío en la integridad de la hermana Zouran. Creo que tú también deberías confiar en ella, piensa. Si ni siquiera tú confías en su carácter, ¿cuánto más triste se sentiría ella? Bueno, eso es todo lo que quería decir. ¿Qué hacer? Depende de ti, me voy.
No voy a comer. Mamá, déjame en paz, no voy a comer. Deja de golpear, Cheng, no quiero comer. Zhouran. ¿Qué haces en mi casa? No quiero verte. Zhouran. Te dije que no quiero verte. Escúchame hasta el ¿Te final. vas o no? ¿Crees que no me atrevo a golpearte? ¿Cómo te atreves a actuar así? Zhouran. ¿Qué pasa? ¿Otra pelea? En realidad no es una pelea, solo tenemos algunas diferencias de opinión en el trabajo. Discutir y tener opiniones diferentes es algo normal. Está dentro del rango normal. Pero déjame decirte algo, hombre. Primero tienes que ser más abierto de mente, ¿no crees? Siempre debes ceder un poco ante las mujeres. A las mujeres hay que mimarlas. La tía tiene razón, definitivamente aprenderé de esto. Por cierto, hay algo. Tía, realmente debo decírtelo. Escúchame, recientemente alguien quiere aprovecharse de ti. Por supuesto que estoy de tu lado. Puedes estar tranquilo sobre eso. Sé lo buena que eres conmigo, gracias, tía. Me alegra que lo entiendas. Bueno, los asuntos de los jóvenes. No voy a meterme en eso. Me voy a jugar al mahjong. Cuídala bien cuando la acompañes. Me voy a jugar al mahjong. Ojalá tenga mejor suerte en el mahjong. Zhouran. Deja de golpear. No estés enojado, esta vez vengo con mis más sinceras disculpas. Nunca te has disculpado antes. Precisamente porque nunca me disculpo. Por eso ahora estoy dispuesto a disculparme para demostrar mi sinceridad. Si realmente quisieras disculparte, no habrías esperado tanto tiempo. Claro que quise disculparme antes. Pero, ¿no se trata de elegir el momento adecuado? Los psicólogos han demostrado que se debe elegir el momento adecuado para disculparse. Lo llaman el periodo maduro de la disculpa. ¿Sabías que la mayor disculpa del mundo llegó después de 500 años? Está bien, entonces ven a disculparte conmigo. En 500 años. Este 500 años se refiere a esas grandes disculpas. Por supuesto, no soy tan grandioso, pero las investigaciones más recientes muestran, en cuanto al tema del tiempo de las disculpas, 72 horas es la fecha límite. Si vengo a disculparme demasiado pronto, no me creerás. Sospecharás de mi sinceridad, así que, ¿ves? Ahora no estoy aquí con sinceridad. ¿Ves que he venido con sinceridad? Si no quieres escuchar, entonces acamparé aquí, hasta que me perdones. Vamos, no estés enojada. No estés enojada. Quería venir a disculparme contigo desde hace mucho tiempo, pero no he tenido la oportunidad, ¿verdad? Claro que no ha habido oportunidad con una belleza en los brazos. ¿Qué oportunidad podría haber? Te he dicho, entre ella y yo realmente no hay nada. Nada en absoluto. Entonces, ¿cómo pasaste la noche en su casa? ¿Cuándo pasé la noche en su casa? Esa noche te llamé. La noche antes de nuestra ruptura, si no estabas en su casa. ¿Por qué tenía ella tu teléfono móvil? Móvil. Esa noche ella llevaba mi ropa y mi móvil estaba justo dentro de mi ropa. ¿Y por qué estaba ella en tu coche la noche anterior cuando volviste a casa? Acababan de crear el departamento de modelos de la empresa, ella no sabía nada. Así que fui a buscar materiales para dárselos. De verdad. Claro que es verdad. En realidad no es necesario que siempre actúes contra ella. Aún no me crees. Bien, te creo. Creer es creer, no es un bien. Te creo. ¿Está bien ahora? He venido a disculparme contigo tan sinceramente. Levanta. Deja de estar enfadada. Esta vez he venido por un lado a disculparme contigo y por otro lado la empresa te necesita de vuelta. Te necesito de vuelta para ayudarme. ¿Qué tiene que ver conmigo? Claro que tiene que ver contigo, ¿no recuerdas nuestro gran plan de transformación de Jiren? Ahora eres mi asistente más eficiente sin ti. ¿Quién me va a ayudar a completar este plan? Además,
Cuando no estás en la empresa me siento vacío sin fondo. Entonces, ¿cuán importante dices que eres? Deja de venir a mi casa y fingir cercanía. Te invito a cenar, ¿está bien? No como. Vamos. Vamos. No voy a comer tu cena. Ponte la ropa y vámonos. No voy a comer, me voy. Come. Realmente no como. Si digo que no como es que no como. Si no comes me lo como todo. ¿Acaso no estaré castigándome a mí mismo por los errores de otros? Camarero. Tráeme otra porción de sopa de tomate. ¿Dónde está tu móvil? ¿Qué quieres? Dame tu móvil. Tómalo. ¿Sabes que esto invade mi privacidad? No tengo ningún interés en tu privacidad. Ahora te instalaré esto, una aplicación de seguimiento para parejas así. Donde quiera que vayas no podrás escapar de mi vista. También instalé uno en mi móvil. Estás loco. Como tu novio nominal. Ahora te ordeno, en calidad de tu jefe, en cualquier momento, lugar o circunstancia, no debes apagar este sistema de localización. Te advierto, no me asustes así. Hermana no soy. Termina rápido y vámonos mañana, tienes la entrevista exclusiva con Liang Wei. Depende totalmente de ti. No pienses que invitarme a esta comida significa que puedo perdonarte. Vamos. Yo aún no he terminado de comer. Espera un momento. Miren. Rápido, Zouran ha vuelto. ¿Qué pasa? Se acerca. ¿Por qué ha venido de nuevo? Hermana Zouran. Te he echado tanto de menos, no te he visto en 3 días, pensé que no volverías. ¿No recuerdas lo que dijiste? Para lidiar con mujeres manipuladoras hay que ser invencible. El espíritu de Xiao Qian, vaya que bien. ¿Tan rápido te has recuperado por completo? Sí, estoy al máximo, pero descubrí algo. Realmente no soy rival para Don Xian, pero eso no lo creo. Déjame decirte. Ella también ha pedido 2 días de vacaciones y ni siquiera ha venido a trabajar. ¿De verdad? Pues claro que es verdad. Ella ya tiene problemas de estómago y luego el café de civeta. Y encima pasar la noche en vela, ¿cómo puede soportarlo? Según lo que dices. ¿No debería dejar de molestarla? Ser misericordioso con tu enemigo es ser cruel contigo mismo, ¿entiendes? Te lo advierto. Quien parece digno de lástima seguramente tenga algo detestable. Hermana Zouran. Siempre hemos sido así, así que tú. Piensa más en tu madre, no sabes cuánto le cuesta todo esto. No siempre pelees con ella. Yo no peleo con ella. Si tan solo ella no iniciara las discusiones, ya estaría feliz de rodillas agradeciendo. Tu madre es la directora, claro que tiene muchas cosas que manejar. A veces está ocupada todo el día, agotada. Cuando llega a casa su mal humor explota, así que tú, comprensiva con ella, ¿de acuerdo? Hermana Zouran, ¿crees que mi madre ha tenido éxito? Por supuesto que sí. Una mujer poderosa en el trabajo. Capaz de enviarte al extranjero a estudiar, ¿cómo podría no ser exitosa? Pero entonces, ¿por qué siento que ella es un fracaso? ¿Cómo puedes decir eso? Porque el éxito es solo una fachada, algo que mostramos a los demás. Es como nuestros dientes. La caries comienza desde adentro. Tú. Realmente no valoras lo que tienes. Regresa al trabajo. Vamos. ¡Ánimo!
Antes. Te dije antes que perseguías algo equivocado. A veces cuando miras hacia atrás, las cosas pueden cambiar drásticamente. Cuando admiras el paisaje de otra persona mientras la miras hacia arriba, otras personas también están admirando tu propio paisaje viéndote desde abajo. ¿Quieres saber quién es esa persona? Esa persona soy yo. ¿Me darías una oportunidad? ¿Cómo puedes hablar así? Zouran. Hola. Bien, mi apellido Geu. Gracias. Zouran. ¿No te parece que tenemos demasiada conexión mental? Acabo de tocar la puerta y tu llamada entró justo después. ¿Cómo iba a saber que vendrías en este momento? Entra rápido. Lele. Geofotografía te ha causado bastantes problemas aquí, ¿no? Los problemas no son nada. Total, soy un soltero, así que puedo hacerte compañía. Date prisa y cámbiate de ropa. Vamos a salir. A trabajar. El tema especial de esta edición. Hay que fotografiarlo. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Ya olvidaste las lágrimas que has derramado estos días? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Ahora él está enfrentando una situación así. La revista nos lanzó un desafío complicado. Como empleado no puedo quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Verdad, Lele? Me acabas de llamar antes. ¿Qué pasó? Marqué mal. Date prisa y cámbiate de ropa. Tú prometiste ir, yo no prometí nada. ¿Vas a ir o no? No voy. ¿Vas a ir o no? No voy. Señor Liang Weyola, ¿cuál es su dirección en cuanto a la creación artística? ¿Dirección de creación artística? En realidad en este aspecto también tengo mucha ambigüedad. Como pintor solo quiero pintar una obra que pueda conmoverme a mí mismo. Debe conmoverme absolutamente. En cuanto a la dirección de la creación artística no es importante. Tampoco quiero limitarme. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tienen en común el arte y la moda? ¿Y cómo podemos combinarlos? ¿De qué manera se pueden integrar? ¿Moda y arte? ¿Qué tienen en común? Pues en realidad es bastante difícil. Sin embargo, el arte y la moda. Cada pieza única de moda se puede considerar una obra de arte. El arte aporta mucho a la moda. Frescas ideas creativas y al mismo tiempo, la moda también le ofrece al arte un escenario para la actuación. Así de bien. Ajusta un poco por allá. Sr. Lian, puedes intentar parecer más natural. Relájate. Espera, ven aquí. Perdón. ¿Podemos dejar de grabar? Me siento muy incómodo. No, relájate un poco más. Así está mejor. Imagínate que no estás tomando fotos, sino pintando. Si imagina que estás dibujando. Alrededor no hay nadie, puedes hacerlo. ¡Ánimo, ve! Papá, tú puedes.
Editor en jefe. Todavía me siento incómodo. Lo sé, vete a hacer tus cosas. A mí. Muy bien. Está bien, Sr. Lian, descansa un poco. Prepárate para el siguiente set. Bien, prepárense para el siguiente set. ¿Entendido? Papá se ve muy guapo. Siempre sabes qué decir. Lo hiciste genial. Ustedes primero recojan el ¿Cómo fue equipo. la filmación? Bastante bien. Por aquí, señores. Díganle al estilista que prepare el segundo conjunto. Muy bien, Sr. Lian, por aquí. Bien. Te vi hace un rato en la esquina. Eres Yan Yan, ¿verdad? Hola, hermana. Qué buen niño Yan Yan, ve a jugar mientras tanto. Cuando papá termine nos vamos juntos a casa. Vamos. No está mal, parece una familia feliz. Deja de molestarme, te digo que somos solo amigos comunes, créeme. Amigos comunes. Comunes pero ya no tan comunes. Qué molesto, vámonos. Oye, Es tan así que estabas en casa. El señor ya ha venido a verte. haz que suba. Bien. ¿No debería odiarlo? Han pasado 3 años, pensé que ya había aprendido a controlar mi corazón. Pensé que mi corazón se había vuelto duro como una roca. Pensé que era lo suficientemente fuerte como no necesitar amor. Pero aún me emociono. Dime. ¿Qué debo hacer?
Hola. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias por la fruta. ¿Tu enfermedad? No la tendré en cuenta. Es todo por el trabajo. Me alegra oír eso. Descansa bien. Adiós. Mira aquí. Bien, cambia de postura. Levanta la cabeza. ¿Qué pasa? No sé, tal vez un ataque de asma. ¿Cómo? Lo llevaré a casa primero, aquí no hay medicamentos. Por ahora es todo. Aquí en el estudio el aire está bastante bien. ¿Cómo puede ser asma? ¿Ha estado en contacto con algo? Después de que me fui. Este lugar no tendrá alcohol, ¿verdad? He oído que el alcohol puede causar alergias. También podría desencadenar asma. ¿Ya terminaron de filmar? No, todavía no. Entonces tendremos que reprogramar. Iré a ver a Yan Yan primero. ¿Te llevo? No, gracias. Puedo ir sola. Adiós. Hola, profesor Heu, ya he investigado. Gilianna realmente tiene una alergia severa al alcohol. Entendido. Gilianna es muy exigente, incluso el spray fijador que usa para las sesiones de fotos. Un modelo que regresa después de 3 años de retiro. ¿Puedo reemplazar a Gilianna? ¿Por qué querría hacerte daño? Porque tienes miedo. Porque yo soy la exnovia del editor en jefe, él me consiguió este trabajo. Te hace sentir incómoda, así que harás lo que sea para echarme. ¿Qué es el amor? El amor es odio. Cuanto más amas, más odias. El odio es la mayor motivación de una persona. Lo que perdí aquí definitivamente lo recuperaré todo, aquí mismo. ¿Qué has pasado estos 3 años? Porque siento que te has convertido en otra persona. Todos cambiamos. Muchas veces al final. Nos convertimos en alguien irreconocible incluso para nosotros mismos. ¿No estabas organizando fotos? ¿Cómo tienes tiempo para venir a verme? Hace días que no nos vemos. Quería hablar contigo. ¿Te ves pálida? ¿Te pasa algo? Quizás comí algo malo, me he sentido mal estos días. Ni siquiera he ido a trabajar. ¿Ya fuiste al médico? Si no fue nada grave. Simplemente lo tomaré como una dieta. Mañana ya podré volver al trabajo normalmente. La verdad es que no te entiendo, hay tantas chicas jóvenes y guapas que se acercan a ti y nunca te interesan. ¿Por qué estás tan obsesionado con la asistente Zhou? Porque tiene un corazón sincero. Cuando estás con alguien sincero, la respetas de todo corazón. He visto demasiados rostros hermosos, pero rara vez un corazón hermoso. Sinceridad.
Antes también pensaba eso. Pero últimamente han pasado demasiadas cosas. Creo que... Espero que no te enojes por lo que voy a decir. A veces. Puede ser porque la ves de cierta manera. Tal vez. ¿Cómo va todo entre tú y Ye Rongxuan? Si Yan. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si realmente volvieran? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurre? Incluso el mejor amor siempre tendrá sus arrepentimientos. Quieres remediar esos arrepentimientos, pero precisamente creó más arrepentimientos. Pero hiciste un esfuerzo por recuperarlo. El arrepentimiento que no se puede recuperar. No es algo que se logre solo con esfuerzo. Hoy no es solo. Solo siento que de repente no te entiendo. Eres mi mejor amigo. ¿Por qué te has convertido en esto? ¿Desde cuándo te has vuelto tan calculador? También me desprecias, ¿verdad? Solo quiero recuperar lo que originalmente era mío. ¿Qué hice mal? Puedes recuperar tus cosas. Tu amor, todo lo que deseas. Pero hazlo abiertamente. Y no a través de estos medios. Pero el amor es egoísta. Es porque nunca has amado realmente a alguien. Hace tanto frío, vienes aquí a recibir el viento. ¿Estás de mal humor, eh? ¿Cómo está Yan Yan? Yan Yan está bien, todo está estable. Eso es bueno. ¿Qué pasa? Te di en el clavo. Realmente estás de mal humor. No. No hay ni una sonrisa en tu rostro. Esto no es propio de ti. Solo de repente siento que la persona que siempre entendí, de repente se ha vuelto tan extraña, algo triste. Por favor, eso también es solo lo que tú piensas que entiendes. La gente es el animal más complejo del mundo. Entenderlos no es tan simple. ¿Por qué te haces las cosas tan complicadas? Sé simple como tú. Yo soy diferente, soy un animal unicelular. No tengo cerebro. Por eso siempre salgo perdiendo. No lo harás más, yo estoy aquí. Te protegeré. ¿Estás bien? Estoy bien. Fotografía de Geu. Solo somos amigos. ¿Cómo puedo seguir hablando contigo?